Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela. En este tutorial vamos a estar viendo cómo tú puedes hacer tu primera inversión en la plataforma de CETES Directo. Vamos a ver también cuánto tú puedes ganar, etcétera. Recuerda que en este video también voy a estar haciendo una inversión 100% real contigo para que veas cómo es todo el proceso y para que también te des cuenta que tú puedes igual comenzar a invertir. Entonces no solamente te voy a explicar cómo tú lo puedes comprar, cómo puedes comprar CETES, sino también hago una inversión en tiempo real. Así que sin más preámbulo, comenzamos con el video. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, recuerda que para que tú puedas comenzar a invertir aquí en CETES, simplemente ingresa a la plataforma oficial. Yo te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video, ¿ok? Es muy importante que ingreses a la plataforma oficial, ya que luego hay por ahí muchas páginas falsas, ¿ok? Entonces aquí para crearte la cuenta, simplemente acá en el apartado de arriba, ahí te lo estoy enseñando con la flecha, le das clic en abre tu cuenta y te va a mandar para que puedas rellenar este formulario. Tómate el tiempo para rellenarlo, realmente es todo bastante sencillo. Vas a ingresar tus datos personales, ok. Una vez que ya creaste tu cuenta, recuerda que al final, al momento que tú termines de crear tu cuenta, te van a estar dando pues lo que sería tu cuenta, tu número de cuenta de CETES Directo. Es muy importante que ese número de cuenta tú lo guardes porque vas a estar haciendo la transferencia de la cantidad de dinero que tú vayas a invertir, ok. Una vez que tú ya creaste tu cuenta, ahora sí, simplemente inicia sesión. Aquí cuando accedes a la página de CETES Directo, simplemente nos vamos acá en donde dice inicia sesión. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha, a poner lo que es tu usuario, tu contraseña y clic en continuar. Y como puedes ver, al momento de iniciar sesión, aquí nos da la bienvenida a la plataforma. Esto siempre lo vas a tener cuando inicie sesión. Y en el apartado de arriba pues tenemos lo que es el menú, que es lo que más nos interesa. Tenemos portafolio, invertir. Ahorita vamos a concentrarnos en invertir. Vamos a estar haciendo una inversión en tiempo real. Entonces vamos a darle clic aquí en invertir. En cuanto le damos clic, aquí nosotros tenemos para seleccionar el instrumento al cual vamos a invertir. CETES Enerfin. En este caso simplemente vamos a dar clic aquí en CETES y aquí tenemos para que seleccionemos el plazo al cual nosotros lo queremos invertir, ok. Dependiendo del plazo, recuerda que es lo que te van a estar pagando. Como puedes ver, aquí me está diciendo que si yo invierto a CETES a un mes, me van a estar dando el 11.28% de rendimiento. Aquí hay algo muy importante que yo quiero aclarar, y es que este rendimiento recuerda que no te lo dan mensual, ok, porque pues si fuera mensual ya estuviera yo en Miami de vacaciones, pero lamentablemente no es mensual, sino es al año. Entonces un rendimiento de 11.28%. Si tú lo inviertes a un mes, simplemente divide 11.28 entre 12 y ahí vas a sacar cuánto te va a tocar por un mes de inversión, ok. Por ejemplo, si tú lo quieres invertir a 3 meses, te van a estar pagando 11.55%. Como puedes ver, no varía bastante, ok. Igual si lo quieres invertir a 6 meses, te van a estar pagando el 11.65%. A un año, que son 12 meses, 11.66, y a 2 años 11.86, ok. Entonces así que selecciona el plazo que más te pueda convenir. Ahora, un consejo muy importante que yo te quiero dar: recuerda que es muy importante saber a qué plazo tú vas a invertir este dinero, porque prácticamente se congela tu dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo invierto a 3 meses, pues yo no voy a poder tener disponible ese dinero hasta después de los 3 meses, ok. Entonces hay muchas personas que por ahí me han comentado: oye, es que yo invertí a 3 meses pero me salió una urgencia y necesito el dinero. Bueno, sí lo puedes sacar, pero tienes que hacer una venta anticipada y puede que pierdas dinero. Entonces tienes que estar muy seguro de a qué tiempo
a qué plazo lo vas a invertir, porque recuerda que tu dinero se va a congelar y lo vas a sacar hasta el término de la inversión, ¿ok? En este caso vamos a estar haciendo el ejemplo 100% real y lo vamos a estar invirtiendo a un mes con 11.28% de rendimiento al momento de grabar este video. Vamos a darle clic aquí donde dice CETES a un mes, aquí te da este mensaje, vas a darle clic aquí en aceptar y aquí como puedes ver tenemos el otro apartado que es compra de instrumento. Vamos a estar generando la orden de compra, ¿ok? Aquí viene otro punto muy importante que muchas personas también me han preguntado. La fecha de subasta, como puedes ver ahí ya tenemos una fecha que el sistema nos las da de forma automática, ok. Entonces la fecha de subasta son los días martes de cada semana, ok. En este caso yo estoy grabando un video, hoy es martes, por lo tanto me está poniendo la fecha de el siguiente martes. Entonces tenlo en cuenta. Por ejemplo, si tú inviertes un lunes, tu orden se va a ejecutar el día martes, ok. Si tú inviertes un miércoles, tu orden se va a ejecutar prácticamente hasta el otro martes. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Recuerda que tu dinero no se va a perder, tu dinero va a estar disponible. Entonces no te asustes si la orden todavía no se ejecuta, porque a veces tarda un poquito, ok, pero tu dinero está seguro, realmente sí se va a estar ejecutando, ok. Entonces la fecha de subasta ahí la dejamos por defecto, la serie también no la tocamos y lo que es el monto de la compra, aquí vamos a ingresar cuánto dinero nosotros queremos invertir. Puedes ingresar desde 100 pesos para arriba. El ejemplo de este video, yo voy a estar invirtiendo 1000 pesos mexicanos. Ahí como puedes ver ya lo ingresé. Y aquí viene también otro punto muy importante. Nos aparece forma de pago, ok. Y tenemos, como puedes ver, envío de recursos y bondía. Envío de recursos, amigos, sería si tú vas a hacer una transferencia, ok. Por ejemplo, inviertes 1000 pesos, generas la orden ahorita y después de que tú generes la orden tienes que hacer una transferencia a tu cuenta de CETES. Puedes utilizar cualquier banco, Bancomer, Banamex, etcétera. Haces la transferencia del dinero para que ya se pueda ejecutar la orden, ok. Entonces, si es tu primera vez que vas a hacer la inversión, yo te recomiendo envío de recursos, ya que haces la transferencia de forma rápida. Por ejemplo, aquí también tenemos bondía para las personas que ya transfirieron. Recuerda que cuando uno transfiere el dinero a tu cuenta de CETES, ese dinero se va a bondía, ok. Entonces, en mi caso, yo lo tengo en bondía, por eso voy a estar seleccionando bondía. Recuerda, si es tu primera vez, selecciona envío de recursos para que ahorita que hagamos la orden de compra, simplemente ya vas a hacer la transferencia, ok. Y acá, como puedes ver, también un punto muy importante por el cual me han preguntado mucho: reinvertir al vencimiento. Personalmente yo te recomiendo que no. ¿Por qué te recomiendo que no? Porque si cuando termina tu inversión tú quieres sacar ese dinero, lo puedes hacer, ok. Y si tú pones que sí y termina tu inversión y ese dinero pues ya lo necesitas, se va a reinvertir de forma automática y vas a tener que hacer una venta anticipada. Entonces yo te recomiendo que reinvertir al vencimiento lo pongas que no, y ya tú lo puedes reinvertir de forma manual haciendo otra orden de compra como lo estamos haciendo ahorita. O sea, eso no hay ningún problema, ok. Entonces, amigos, una vez que ya completamos todo, como pudiste ver es bastante fácil, vamos a darle clic al botón azul que dice aceptar. Aquí, como puedes ver, nos aparece una confirmación de compra. Vamos a darle clic aquí en aceptar y aquí nos aparece el resumen de la compra. Simplemente revisa que todo esté correcto, ok. Y una vez que ya checaste todo, vas a darle clic donde dice confirmar y listo, amigos. Como puedes ver, acá dice confirmación de compra, te aparece esta palomita y listo. Ahora, tú que elegiste envío de recursos, recuerda que tienes que hacer la transferencia por la cantidad que tú hayas ingresado. La haces desde cualquier banco a tu cuenta de CETES, ok. Ahora vas a darle clic aquí en aceptar y listo. Como puedes ver, ya prácticamente nos ha mandado a esta página. Ahora, un punto muy importante, porque hay muchas personas que dicen: oye, es que cómo puedo ver si la orden realmente se está ejecutando, etcétera. Pues nos vamos a este menú de acá que dice movimientos, y aquí en movimientos tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar
instrucciones de inversión, ok, le damos clic y como puedes ver, en cuanto le damos clic aquí nos aparece la orden que hemos generado hace ratito. Ahí nos aparece la fecha y como puedes ver nos dice estatus en proceso, ok. Así te va a estar diciendo hasta que ya se ejecute. Cuando ya se ejecute tu orden y ya se invierta, te va a aparecer invertido, ok. Entonces aquí tú la puedes estar monitoreando, ok. Acá dice monto invertido, todavía tiene 0 pesos porque en este caso no se ha invertido todavía en CETES, pero en cuanto ya se invierta en CETES, aquí donde dice monto invertido te va a aparecer en este caso la cantidad que tú pusiste, ok. Ahora también cuando tú vayas a transferir el dinero de tu banco a tu cuenta de CETES, tú también lo puedes monitorear para saber si esa transferencia se realizó. ¿Cómo hacemos esto? Igual nos vamos a este menú de acá arriba que dice movimientos y aquí vamos a darle clic en esta pestaña que dice ingresos de efectivo. Y aquí, como te puedes dar cuenta, nos va a aparecer si tú realizas una transferencia. Aquí tú la puedes revisar, ok. Como puedes ver, yo aquí tengo una transferencia, me dice fecha de ingreso y acá me está diciendo el importe, ok. Entonces aquí tú puedes guiarte si realmente la transferencia se ha realizado, porque hay muchas personas que se asustan y dicen, oye, pero ya transferí por ejemplo 500 pesos a mi cuenta de CETES, pero no me aparece, no sé si realmente se hizo. Bueno, aquí lo checas en este apartado de ingresos de efectivo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.